Capítulo 4. Mary López. Al día siguiente, María Isabel se enteró de que la niña del vestido a cuadros era una de las Marías de la clase, María Fernández. La otra María, María Sánchez, tenía unas trenzas larguísimas y en cuanto salían al recreo se iba a buscar a su hermana mayor y se pasaba todo el tiempo con ella. María Isabel, en cambio, se pasó el recreo con María Fernández y Marta Pérez, y cuando le invitaron a saltar lo hizo, aunque la rodilla todavía le molestaba un poco. A los pocos días ya tenía una idea de cómo estaba organizado el tiempo en la clase. Sabía que por la mañana tenía lectura y matemáticas. A la maestra le preocupaba mucho que hicieran bien las matemáticas. Y María Isabel pensó que eso estaba bien porque ella nunca había tenido problema con los números. Pero lo mejor de todo fue que, a la hora del almuerzo, Marta Pérez le dijo: «Ven, te voy a enseñar dónde está la biblioteca. Hay muchísimas revistas». «¿Y podemos entrar sin la maestra?», preguntó María Isabel. «Sí, cuando queramos podemos ir a la hora del almuerzo», respondió Marta señalándole la puerta abierta. «¡Qué bueno!», exclamó María Isabel y le explicó a Marta: «En mi otra escuela solo íbamos a la biblioteca en grupo cuando nos llevaba la maestra». Cuando entraron en la bibliotecaria estaba en su escritorio, detrás de varias pilas de libros. No dijo nada, pero levantó la vista y les sonrió. Y María Isabel sintió que la sonrisa era como una invitación a sentirse cómodas. Marta se fue de frente a las revistas y tomó varias de ellas. Se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas y se puso a leer historietas de Batman. María Isabel caminó entre los estantes de los libros. Nunca había estado sola frente a tantos libros de cuentos y no estaba muy segura de cuál escoger. Fue leyendo los títulos con atención y de vez en cuando sacaba alguno del estante y observaba la carátula. Tenía uno en la mano cuando se dio cuenta de que la bibliotecaria estaba de pie a su lado. Era mucho más alta de lo que parecía cuando estaba sentada en el escritorio. María Isabel no la había sentido llegar, pero no se sintió sobresaltada. Al contrario, la bibliotecaria entonces se inclinó y le dijo en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto: «Llévatelo, te va a gustar». Y María Isabel nuevamente pensó que quizá esta escuela nueva no iba a ser tan malo después de todo, aunque las clases fueran todas en inglés y aunque todavía echaba de menos a Virginia y a Clara. Pero esa tarde la maestra se volvió a impacientar con ella. La maestra preguntó si alguien podía explicar quiénes habían sido los peregrinos. Eric contestó que eran marineros y que habían hecho un viaje muy largo. La maestra entonces dijo: «A ver si Mary López nos dice qué sabe de los peregrinos». María Isabel se quedó callada. Si se hubiera dado cuenta de que la pregunta se la habían hecho a ella, hubiera dicho que los peregrinos eran gente que buscaba un mejor lugar para vivir y que eran los primeros de muchos otros que vinieron después. Y hasta quizá se habría atrevido a decir que todos eran en cierta manera peregrinos, que es lo que la señorita Peireldade les había explicado. Pero no dijo nada y la maestra se enojó. «Cuando te pregunto algo debes responder, Mary». Y enseguida le preguntó a Salomón, que tenía la mano levantada, y dijo: «Los peregrinos vinieron buscando libertad para practicar su religión». Durante toda la tarde María Isabel estuvo con la cabeza gacha. Le preocupaba que los demás chicos pensaran que era tonta porque no había contestado la pregunta de la maestra. A la mañana siguiente a María Isabel se le volvió a hacer difícil tomarse el desayuno y Antonio se disgustó. «A ver si hoy no tenemos que correr para coger el autobús, Belita», se quejó. «Hazla que se apure, mamá. ¿Será posible que no le importe llegar tarde a la escuela?». Su madre no dijo nada, pero la ayudó a ponerse la chaqueta y le alcanzó la mochila y la bolsa del almuerzo. Por la tarde, mientras merendaban, su madre por fin preguntó: «¿Y cómo te fue hoy en la escuela, Maribel?». María Isabel se limitó a contestar: «Bien». No sabía realmente qué decir y se alegró de que su madre no le preguntara nada más. No le hubiera sido fácil explicarle que aunque había hecho bien las matemáticas por la mañana, por la tarde se había vuelto a olvidar del nombre que la maestra le había dado
y que ahora la maestra la miraba siempre con desconfianza. Su hermano, en cambio, se dedicó a hablar de sus nuevos amigos y de la buena banda de música que había en la escuela intermedia y del equipo de béisbol. Pero aunque Antonio hablaba con entusiasmo, la madre no parecía oírlo. Estaba preocupada todo el tiempo. Se había mudado porque el señor Salazar había conseguido trabajo haciendo la limpieza y el mantenimiento de un grupo de edificios, uno de los cuales era en el que ahora vivían. Sus padres habían estado muy contentos porque no tendrían que pagar el alquiler por el apartamento, y Antonio porque sería la primera vez que vivían en un apartamento con 3 dormitorios y podría tener uno para él solo. Además, a Antonio siempre le gustaban las cosas nuevas. Pero a la señora Salazar no le era fácil conseguir en este barrio los ingredientes que estaba acostumbrada a usar para cocinar. Cada día experimentaba con algo nuevo y nunca quedaba satisfecha del resultado. Además, parecía que todo costaba mucho dinero y, aunque no tenían que pagar por el apartamento, el sueldo era muy poco y no alcanzaba. Esa noche, a la hora de la comida, la señora Salazar anunció: «Mañana voy a salir a buscar trabajo. Trataré de estar aquí cuando llegues de la escuela, pero por si acaso aquí tienes una llave. Vente derechita de la escuela y espérame aquí, no salgas a la calle». María Isabel se sintió un poco extraña al día siguiente, con la cinta rosada al cuello. Siempre había llevado algo en el cuello. Primero una medallita de la Virgen María que le había regalado su madrina en su bautizo. Luego una crucecita que le había dado su padrino cuando cumplió 7 años. Estaba tan acostumbrada a llevar algo en el cuello que usualmente se olvidaba de lo que llevaba. Pero la llave era muy diferente. A ratos la hacía sentirse importante y mayor. María Isabel se dio cuenta de que otras chicas también llevaban llaves al cuello y pensó que tenía algo en común. Pero la mayor parte del tiempo, sin embargo, la llave la hacía sentirse triste. Y esta tarde, cuando María Isabel regresó a la escuela, su madre no estaba en casa. Antonio se había quedado a practicar con la banda. Desde que tocaba el tambor, se sentía muy importante y se lo pasaba practicando todo el tiempo. El apartamento parecía una caja vacía. María Isabel se sentó en la mesa de la cocina, tomó una hoja de papel y un lápiz y se puso a escribir: María Isabel Salazar López, María Isabel Salazar López, María Isabel Salazar López. Iba haciendo la letra cada vez más grande. Y pronto la hoja estuvo llena. María Isabel la arrugó, la hizo una bola y la tiró con fuerza al latón de la basura. Pero la bola de papel no cayó dentro del latón. María Isabel pensó que se hubiera burlado Antonio de la mala puntería y por un momento se alegró de estar sola. Se levantó, recogió el papel y lo echó a la basura. Entonces se puso a mirar dentro de los estantes de la cocina. Cuando su padre regresó, María Isabel había puesto la mesa y tenía casi lista la comida. Una ensalada de lechuga y tomate estaba en el centro de la mesa, en la ensaladera de madera, y en 2 ollas sobre la cocina, listo para servir, había arroz y frijoles. Todo lo que faltaba era freír la carne. Su madre llegó agotada, se tiró en una silla y se quitó los zapatos, y al ver la mesa puesta y la ensalada lista lanzó una exclamación de alegría. Más tarde, sentados en la mesa, su padre le dijo: «Qué gusto me da que ayudes a tu madre». Y su madre contestó: «Qué rico te ha quedado el arroz. Bien hicimos en ponerte María Isabel. Tienes las mismas buenas manos para cocinar que tu abuela Chabela». Antonio no dijo nada, pero se sirvió un segundo plato de frijoles. María Isabel hubiera querido sonreír y sentirse feliz. Le encantaba complacer a sus padres y sabía que había hecho bien en preparar la comida. Pero ¿cómo explicar que ya no se podía sentir orgullosa de llamarse María Isabel si tenía que estar atenta a responder cada vez que la maestra decía Mary López?